en el estudio bíblico devocional. Acompáñanos en la enseñanza de hoy. Que a él le dan más, que a él le consienten más, que a mí no me da, que esto así, que aquí, que allá, que porque él tiene, que porque yo no tengo, que porque yo tengo que usar todo lo que mi hermano deja, porque a mí no me compran nada. El mayor siempre estrena y a mí me toca todo lo que mi hermano mayor deja, así sucesivamente hasta el tercero y el cuarto. Siempre la ropa va quedando y al último le toca la ropa que estrenó hace 2 años el mayor. Yo no sé si eso pueda pasar en algunas familias. Estoy hablando hipotéticamente de las cosas que podrían suceder. Ahora, aquí me tomé este minuto porque observen, lo voy a leer nuevamente. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Aquí hace referencia a sus hermanos en general. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Un momento. ¿La mala fama de quiénes? Según la lectura que estamos llevando, haciendo una comprensión a esta lectura, José informaba a su padre la mala fama de quiénes. Según el texto, informaba la mala costumbre o la mala reputación, la mala crianza de quiénes, de los hermanos. ¿Quiénes son aquí? Dan, Neftalí, Gad y Aser, que son los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Vamos bien? Por favor, considere el texto, escudriñémoslo a ver qué nos enseña. Ahora, en el verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Por favor. Entonces esto nos indica que nosotros como padres tenemos un afecto especial por un hijo determinado. O sea, amamos más a un hijo. Jacob tiene 12 hijos. Hay uno a quien ama especialmente llamado José, más que a todos los demás, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4. Y viendo sus hermanos que el padre lo amaba más que a los demás, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, la historia la conocemos. Permítame, yo voy a hacer a parafrasear un poco esta historia y voy a tratar de representarla, si puedo usar esta palabra, para que comprendamos aquí qué tiene que ver el verso 3 y cuál es el conflicto tan grande que tenemos en el verso 3. Número 1, Jacob amaba especialmente a José, pero dice el mismo texto que estamos leyendo que lo amaba porque había sido concebido en su vejez. Es decir, José es hijo de Jacob, ¿con quién? Con Raquel. ¿Quién es Raquel para Jacob? La mujer que desde el primer momento en el pozo de agua él encontró y la amó. Se enamoró profunda y verdaderamente de Raquel. Es decir, lo que pasó con Lea pasó, lo que pasó con Silpa, lo que pasó con Bilha pasó. Yo no sé si hubo atracción, yo no sé si hubo una necesidad fisiológica, yo no sé si fue una cosa circunstancial, pero lo que tenemos claro absolutamente según los textos es que evidentemente Jacob amaba profundamente a Raquel y él anhelaba de sus mujeres, ¿qué anhelaba? Un hijo. ¿Un hijo en quién? Un hijo en Raquel. Él tenía hijos. Para cuando nace José ya habían 10 hijos. Habían 4 hijos con Lea, 2 hijos con Bilha, 2 hijos con Silpa y además habían 2 hijos. Con Lea hubo 6 hijos, ¿recuerdan? Porque Isaacar y Zabulón también son hijos de Lea. Es decir, ya habían 6 hijos de parte de Lea, ahora tenía 2 hijos con Bilha, ahora tiene 2 hijos con Silpa y en el número 11, él anhelaba en su vejez un hijo. Y este punto que tenemos, este datico que tenemos en este texto, esta información es muy importante porque ¿qué significa en la vejez?
significa que probablemente ya la edad de Jacob era una edad avanzada. Muy probablemente Jacob consideraba que él como hombre ya no estaba en una capacidad de engendrar un hijo, pero él anhelaba un hijo en el vientre de Raquel, la que verdaderamente él amaba. Por lo tanto, cuando viene el nacimiento de José, ¿qué sucede? Se sucede un evento extraordinariamente importante, porque aún en la edad que él tenía, sí estaba en la capacidad de procrear familia. Esto nos va a llevar a un mensaje muy profundo un poco más adelante, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando llegamos a cierta edad ya no servimos. ¿Alguien aquí puede decir amén? Benice se ríe y dice, ¿cómo así? No, no solamente piensen en procrear, por favor, no se concentren en la procreación. Quiero decir, pasan los días, pasan los años, y en la medida en que la edad nuestra avanza, pues hay cosas que definitivamente ya no podemos hacer como lo podíamos hacer en años más jóvenes. Ayer me subí, o en estos días subí a colocar las luces de la Hanukkah que colocamos aquí frente al edificio, y pues subí a la escalera y me sentía muy seguro y subí a la parte más alta, y aún en la parte más alta de la escalera no alcanzaba a colocar la bombilla del punto más alto. Y en estos días he estado con un poquito, no sé cómo se llama eso, Pastora Pili, el vértigo, una cosa que me da, son los años, me da un vértigo y me da ese mareo, y cuando estuve en la cima de esa escalera, miré a la hermana Anita que estaba sosteniendo la escalera y todo me daba vueltas. Y ella me decía, cuidado pastor, cuidado pastor. Ya no lo puedo hacer como lo hacía antes. Antes no necesitaba que nadie tuviese la escalera, antes no tenía el vértigo, antes no tenía ese problema. Cuando pasan los años y el texto nos dice que Jacob tenía vejez, probablemente Jacob ya empezó a tener síntomas de cosas que no podía hacer. ¿Cuál es el mensaje que tengo para los varones y para la familia? Muchas veces nosotros llegamos a un nivel de nuestra vida en el que pensamos que hay algo que ya no podemos hacer. Cuando digo hay algo que ya no podemos hacer, pensamos que nada más hasta aquí llegamos. Es decir, que cuando nosotros no tenemos la visión, no tenemos el proyecto, no tenemos el anhelo de seguir adelante luchando por algo más, ¿qué pasa entonces? Nos estancamos, nos frenamos, quedamos absolutamente anquilosados. ¿Está bien la palabra anquilosados? La palabra anquilosados significa que no tenemos movimiento. Hasta aquí llegamos, esto fuimos y nada más. Jacob venía de esta situación, pero cuando Jacob encuentra el embarazo de Raquel, se da cuenta que todavía su vida es una vida útil, se da cuenta que todavía su vida tiene posibilidad, y entonces se encuentra en José el hijo que él toda su vida como varón anheló tener, el hijo que él amaba. Por favor, vean que el texto lo resalta de una manera tan extraordinaria. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Ustedes saben, mis amados hermanos, qué es el disco de Newton. A ver, voy a mostrarles una figura aquí del disco de Newton. No sé si la alcanzan a ver. A ver si la alcanzan a ver allá en pantalla. Sí, se ve en pantalla. El disco de Newton es un disco, como un CD. Un disco, no es que sea un disco de música, es un disco que tiene los colores primarios y los secundarios y los colores secundarios, digamos. En la gráfica, ¿esa gráfica está saliendo, Camil? Ah, bueno, entonces, ¿por qué quise mencionar el disco de Newton? Porque si usted lo hace en casa, lo pueden hacer en casa, hacen el círculo, colocan los colores básicos que tenemos allí, y cuando este disco está representando la túnica de colores, la túnica de colores. ¿Me están captando el ejercicio? Cuando Adonai nos viste con una túnica de colores. Aquí está. Cuando este disco gira a cierta velocidad, los colores desaparecen y se hace completamente blanco, se hace luz. Lástima, si Camilito pudiese colocar el video, fabuloso. Pero vean el ejemplo en la pantalla, observen.
El color amarillo, los tres colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Esos son los tres colores primarios. Rojo, verde y azul. Cuando nosotros vemos el arco iris, realmente hay tres colores, rojo, verde y azul. Los otros colores, para completar los 7 colores del arco iris, son la mezcla, la descomposición de los colores. Me explico. Cuando el rojo y el verde se unen, ay, perfecto. Déjamelo un poquitico en la anterior. No, veamos el video. Observen, ahí está el disco de Newton. ¿Lo ven? Con los colores. Cuando gira a cierta velocidad, automáticamente se vuelve blanco. Hay luz. Ahí está girando. ¿Lo vieron? Ya giró, ya desaparecieron los colores y se convirtió completamente blanco. Esta es una esencia que tiene que ver con la túnica de colores. ¿Por qué? Porque Adonai nos viste a nosotros de colores. Nosotros estamos vestidos de colores. Dígalo conmigo, estoy vestido de luz. De luz. ¿Cuándo no se ven los colores? ¿Cuándo no se ven los colores? Cuando está girando. Cuando está girando se ve la luz. Sí. Se ve blanco, se ve la luz. ¿Cuándo no se ven los colores? Cuando está en la oscuridad. ¿Lo repites? Cuando está en la oscuridad. En la oscuridad no hay luz. Wow. ¿Qué es la luz? La ausencia de... ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. Entonces, vean el ejemplo, ahí están. Los colores cuando giran, los colores nos dan la luz. Nosotros estamos vestidos de color, Por eso de el colores. trabajo de Adonai es luz. Y entonces cuando José recibió esa túnica de colores, su padre lo vistió de luz. Y esa luz es la luz que nosotros emitimos. Por eso siempre cuando lo hablamos con ustedes les decimos a nuestros hijos también, a donde salgas, tú eres luz, tú eres luz, tú eres luz, porque nosotros somos una gama de colores. Nosotros no somos oscuridad, porque la oscuridad no tiene luz. ¿Están conmigo? Entonces, ese era un ejemplo sencillo que quería a él le quitaron presentar. la túnica, él internamente estaba Claro. lleno Nosotros de la luz. estamos llenos de luz, o sea, no necesito usar esa túnica de colores para mostrar luz. Nosotros somos luz y la luz es la gama de colores, eso es luz, la gama de colores. Los colores primarios, el rojo, el verde y el azul, se fragmentan en la mezcla de colores y producen, repito, del color rojo y el verde al unirse forman el amarillo. Del color rojo y el azul forman el magenta. Del verde y el azul forman el cian. Ahora, cuando todos, el amarillo, el rojo, el magenta, el cian y el verde, se forma el blanco, o sea, lo que vimos en la escena, se forma la luz. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Vamos a definir un poquito el concepto de la túnica, porque con respecto a la túnica hay ciertas inquietudes también. Voy a tomar un texto que extraí de un libro y lo voy a leer textualmente para que comprendamos el detalle. Me pareció muy interesante. Dice así: hay algunas dudas en cuanto a qué era en realidad la túnica de José. El vocablo hebreo significa una túnica larga con mangas, una túnica que cubría hasta los puños y los tobillos, semejante a las que usaban los nobles y las hijas de los reyes. Hay un comentario allí en el texto de 2 de Samuel, capítulo 13, verso 18, donde se indica que las hijas del rey David usaban vestidos semejantes. La túnica tal vez haya sido de diferentes colores. Probablemente la túnica era de diferentes colores. Probablemente. ¿Por qué? Porque solo los reyes, los de la nobleza, los de la aristocracia, los de la jerarquía, tenían este tipo de túnicas de colores. Entonces de allí se tomó en el texto bíblico nuestro, en la traducción por lo menos, que la túnica era una túnica de colores. Muy interesante. Ahora, pero su significado parece haber sido mucho más importante que su colorido y su belleza. Un reconocido erudito sugiere que era una túnica que llegaba a las palmas de las manos y a la suela de las sandalias. La túnica era larga, con mangas, usada por los jóvenes y doncellas de las mejores clases sociales. En el caso de José se supone que era un símbolo de primogenitura que había sido perdida por Rubén y que posteriormente había sido transferida. Recordemos lo que pasó con Rubén y todo lo demás. Pero aquí vino una siguiente pregunta, hermanos. Miren esta pregunta del millón. No la voy a contestar.
Voy a pedirle a los hermanos que están en línea que sean ellos quienes contesten la pregunta. Yo sé que aquí en el salón los hermanos todos la saben, pero voy a darle oportunidad a ellos. Atención. Cuando José recibe la túnica, vamos a dejarla como la túnica de colores para seguir con el texto. ¿Qué sucedió? El texto no lo dice. Vean. Viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. La pregunta es, ¿por qué le aborrecieron tanto en ese momento? ¿Por una túnica? O sea, si Benny Jr., el papi le entrega un celular, el número, ¿en qué vamos de celulares, Benny? Shalom. En el 11. Entonces, el papi le regala a Benny Jr., a su heredero varón primogénito, le entrega un iPhone 11. Y entonces Chantal se incomoda y dice, ¿cómo así? ¿Y yo por qué ando con un iPhone 3? Pero Chantal, es que tú no lo necesitas sino para caso de que mami o papi te llamen. Tú no necesitas nada más. Tú no tienes con quién hablar, tú no tienes con quién comunicarte, tú no tienes nada más que mirar. Una llamada de papá, una llamada de mamá. Pero Chantal dice, no, ¿cuál es la preferencia? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Por qué? Porque es que se cree que es el de la casa. No, el consentido. No, momentico. Yo exijo mis 12. Pero es que no ha salido. No importa, quiero un 12. Igualita al Roberto. Entonces, ¿qué sucede? Estas riñas entre hermanos, aquí el texto nos narra algo increíble. Dice, lo aborrecían y no le podían hablar en shalom, no le podían hablar en paz, no le podían hablar en amor. Es decir, aquí nos está expresando que sus hermanos le hablaban con ira, con altanería, con maltrato, con odio, con una repugnancia. Es impresionante lo que está pasando en este verso. Pero inmediatamente notamos que cuando José recibe su túnica, se coloca su túnica de colores. Viene con mascarilla incluida. Ahora por el asunto del COVID. Cabezoncito, ¿no? Casi no entra. Yo no sé para sacarla. Va a tocar dejarla ahí. Bueno, muy bien. Observen. No lo estoy haciendo en broma. Lo estoy haciendo por el mensaje. La túnica de colores, una vez él la recibe, dice el texto que esa túnica había sido, no dice que Jacob fue a comprarla al mall, que aprovechó el Friday, ¿cómo es? El Black Friday, que estuvo en el, ¿cómo se llaman los malls de descuento? Los outlet. No dice que fue al outlet a comprarle una túnica de colores. Probablemente Jacob mismo la preparó, la diseñó, la formó durante los meses. Así lo dice el texto. Por lo tanto, el valor todavía es más importante porque su propio padre diseñó la túnica. ¿Qué hay de importante cuando el mismo padre diseñó la túnica para su hijo? ¿Qué consideran que hay de importante ahí? Bueno, primero que él la hizo, eso ya tiene valor, pero ¿qué más? Algo muy importante, a ver, ayúdenme, piensen ustedes, hermanos.
Hello. ¿Quién? Cuando alguien la hace directamente y es para mí, ¿qué hay de importante? Sí, la persona la hizo, eso tiene un valor especial. Esta fue preparada especialmente para mí. Es muy importante porque alguien pensó en mí y la hizo para mí. Pero ¿qué hay de importante en que la hizo para mí? La preferencia. Sí, la entregó con amor. ¿Qué más? Sí, la preferencia. Por favor, no vamos a pasar. Voy a esperar. Necesito que me apoyen. Prediquen conmigo. Enseñen conmigo. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, hermana Carlita? Una preferencia. Sí, el arte con el que se hizo. Algo muy importante. Es una pieza exclusivamente hecha para mí. ¿Qué tiene de importante? ¿Perdón? Única. La visión. La distinción a su hijo. Sigan, Junior, Chantal, Abby. No, adelante. Necesito que me apoyen. A ver, por favor, los que están en línea, ¿qué es tan importante? Esta túnica fue hecha exclusivamente para mí. Sí, fue con amor, con dedicación, con arte, con todo, pero exclusivamente para mí, ¿qué significa? Sí, que es única, pero algo más que única. Por favor, por favor. Fue elegido para... Digan, me doy. Me doy. Que tenía las medidas exclusivas para la persona. ¿No lo dijiste? ¿Quién dijo la medida? No. Ah, bueno, entonces no lo escuché. Entonces la pastora Pili. Muy bien. Está hecha exclusivamente a las medidas. ¿Correcto? Mi talla de pantalón es 34-30. Lo digo porque no quiero que mañana ustedes no digan, yo quiero que ustedes mañana digan, me gustan las prédicas del pastor porque da la talla. Eso es bueno. Da la talla. Entonces, por eso yo doy mi talla 34-30. Y de paso, pues está bien, ¿no? Entonces digan, la prédica del pastor me gustó porque dio la talla. La talla del vestido o la talla de la túnica era una talla que cumplía perfectamente con las medidas correspondientes a un joven de 17 años llamado José. Es decir, que esa túnica definitivamente no la podía utilizar ni Rubén, ni Simeón, ni Leví, ni Judá, ni Dan, ni Neftalí, ni Gad, ni Aser, ni Sacar, ni Zabulón, ni el mismo Benjamín, porque las medidas de esta túnica única y exclusivamente eran para José. Esto es lo más importante. ¿Y por qué digo lo más importante, mis amados? Porque evidentemente, observen que el problema no es la túnica de colores, sino el problema es que la pieza era una pieza realizada primero por el padre, quien amaba profundamente a su hijo y quien la había diseñado especial y exclusivamente para él. ¿Vamos bien? Ahora, suponemos en el estudio, entendemos que la túnica además representa una posición de primogenitura. Bueno, pero un momento, José no era primogénito de los 12 hijos, no, pero era el primogénito de Raquel. Pero un momentico, si José era primogénito de Raquel, entonces Jacob tuvo 4 primogénitos. Momentico, porque esto tenemos que irlo llevando con mucha atención. El primer primogénito de Jacob con Lea es Rubén. El segundo primogénito con Bilha es Dan. El tercer primogénito con Silpa es Gad. Y el cuarto primogénito con Raquel es José. Es decir, que aquí hay 4 primogénitos, pero al único que se le ha puesto una manta, un zarope, un gabán, un cotón, un poncho, a la medida y con amor exclusivamente, ha sido a José. Esta situación generó un problema de tamaño mayor entre los hermanos, porque no lo podían ver ni en pintura. Aquí sí creo que el término sale perfecto. No lo podían ver ni en colores, no lo podían ver. No le podían ni siquiera hablar de hermano a hermano.
No le podían hablar de hermano a hermano. Dice que ni siquiera le podían hablar en shalom, porque era tanta la repugnancia que tenían para con él que lo trataban de una manera totalmente indignante. Muy bien, interesante la lectura hasta allí. Ahora, por favor, vamos a ir a textos bíblicos y vamos a ir desarrollando la historia. Por favor, Pastora Pili, ¿tienes tu micrófono? Mateo 6, 25. Y yo voy a leer Génesis capítulo 3, verso 1. Tomen nota, mis amados hermanos en casa. Vamos a despegar, apenas era la introducción, vamos a despegar lo más pronto posible para ir tomando sentido en toda esta historia. Bereshit capítulo 3, verso 1, dice la palabra, observen, en el principio, en Bereshit capítulo 3, verso 1, dice la palabra. Perdón, verso 21, 3, verso 21, dice, y Adonai Elohim hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. En Génesis capítulo 3, verso 21, y Adonai Elohim hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué los vistió? Porque estaban desnudos y además estaban avergonzados. ¿Pero por qué tenían vergüenza? Porque su condición de santidad y su condición de luz ahora había sido empañada por una condición de pecado a través de la desobediencia, y ahora encuentran que al ser desobedientes y haber perdido su investidura de luz, de santidad, ahora se encuentran desnudos y ellos descubren sus cuerpos carnales desnudos, y aún ahora entienden que sus cuerpos carnales desnudos sienten vergüenza en su actitud pecaminosa, porque por primera vez el hombre mira a la mujer con una intención totalmente pecaminosa, si puedo usar la palabra, morbosamente. Por primera vez el hombre encuentra en el cuerpo de la mujer la morbosidad, no digo la atracción, sino que encuentra un cuerpo carnal y la mujer encuentra un hombre carnal. Por lo tanto, inmediatamente lo primero que Adonai hace es vestirlos y protegerlos de su pensamiento en la intención de su corazón. ¿Vamos bien? Mateo capítulo 6, verso 25 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Muy bien. Entonces, no os preocupéis por qué es lo que vestéis, porque estos hermanos estaban molestos, incómodos, alterados absolutamente, porque a su hermano José se le había entregado un vestido de colores que representaba mayor posición, nobleza, ¿cómo puedo utilizarlo? Primogenitura, creo que es la palabra más adecuada, y esto les ofendió al punto de que ellos lo repudiaron y le hablaban con desprecio. Pero la palabra en Mateo nos dice: ustedes no se preocupen de lo que tienen que comer o de lo que tienen que vestir. Vamos pensando hacia dónde. Estos hombres pensaban en lo material, pero Yeshua dice: no es lo ostentoso de su vestido, ni la marca de tus zapatos, ni la marca de tus vestidos. No es eso lo que tienes que pensar, sino es en lo interno, lo de tu corazón. Ahora, dice la palabra que Jacob amaba especialmente ¿a quién? A José. Pero el capítulo 3 del verso 16 en el libro de Juan dice: pero de tal manera amó Adonai ¿a quién? A ti y a mí, a cada uno de nosotros, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. A Jacob amó a José, pero Yeshua, Adonai, nos amó a nosotros y nos entregó a Yeshua como Hijo unigénito. Amén. Porque de tal manera Él amó a cada uno de nosotros, al mundo, que nos hace parte integral de ese propósito. Ahora, es importante tener presente aquí esta palabra, mi amado, por favor. Dice la palabra 2 Corintios, pastora, si lo quieres leer. Bueno, yo lo puedo mencionar mejor. 2 Corintios capítulo 9, verso 7, dice la palabra que Dios ama, por favor, estoy hablando de la palabra amar. Jacob amó a José, Adonai amó al mundo. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad,
porque Adonai ama al dador. Por favor, Adonai ama al dador alegre. Por lo tanto, cuando nosotros damos lo que quiera que tú des, un abrazo, un saludo, una ofrenda, una sedacá, una géser, una bondad, cuando usted tiene misericordia para con alguien y usted da ese algo para alguien, para servir en el ministerio, usted lo da porque usted ama lo que hace cuando da. Porque si usted da con tristeza, si usted da con dolor, si usted da cuestionando lo que está dando, es que yo no sé por qué me piden, es que yo no sé por qué doy, es que yo no sé por qué piden tanto. No, nadie le está pidiendo nada. Usted con amor da, porque dice la palabra que Adonai ama al dador alegre. Entonces, yo no sé qué tan alegre será usted cuando está dando una bendición para una persona, para un hermano, para lo que ¿cómo se llama? Los comedores comunitarios. Cuando usted da para los comedores comunitarios y usted da con tu corazón, con amor, la palabra dice, Adonai ama lo que estás haciendo por esos comedores comunitarios. Amén. Ahora, vamos a ver 7 aspectos y los voy a mencionar los 6 primeros los voy a mencionar rápido para que entremos a una conclusión de toda esta historia. Primero, vemos que José recibe su manto, inmediatamente recibe su manto, se genera toda una polémica familiar, sus hermanos lo aborrecen y entonces les dijo, después de que soñó, él cometió, si puedo usarlo entre comillas, el error de inmediatamente soñar e inmediatamente contarle el sueño a sus hermanos. Esta enseñanza creo que la hemos compartido en muchos otros momentos. Por favor, ¿tienes un sueño? ¿Tienes un proyecto? Jóvenes, ¿tienen un sueño? Benny Junior, ¿tienes un sueño? Chantal, ¿tienes un sueño? No que si tienes sueño, sino que si tienen un sueño. Hermano Luis, ¿tienes un sueño? El día que dejemos de soñar, ese día dejamos de existir. Mira, ¿qué dice la palabra en Josué 1:3? Todo lo que pise la planta de tus pies, te la daré. Lo que significa que si yo voy a recibir todo lo que pise la planta de mis pies, ¿qué significa? Pues que hay que caminar mucho para que todo lo que pise la planta de mis pies yo lo pueda recibir. Pero si yo me quedo estático, conformista, hasta aquí llegué y esto soy, y no sueño, ha llegado el tiempo de salir de este planeta. Porque este planeta lo conquistan los que sueñan, este planeta lo conquistan los que pisan el terreno, los que reciben la bendición. Por lo tanto, todos debemos tener un sueño. José empezó a tener sueños extraordinariamente proféticos, pero inmediatamente lo que hizo fue compartirse a los hermanos, y cuando los hermanos escuchan el sueño, y no voy a entrar al contexto de los sueños, cuando los hermanos escuchan lo que sueñan, entonces ellos inmediatamente le recriminan. O sea que tú te estás creyendo pues, que aparte de que pues eres el escogido, el consentido, el del iPhone 11 pues, el que todo lo tiene, el que papá ama, aparte de eso, ahora nosotros nos vamos a tener que postrar delante tuyo, y aparte de eso pues nos vamos a humillar delante tuyo, y todo esto generó en el contexto de esta familia una ironía tan profunda que quisieron inmediatamente conspirar para matarlo. Entonces, cuando viene este proceso, ustedes recuerdan el texto un poco más adelante, veamos qué nos dice la palabra. Vamos a avanzar en el primer contexto, en el capítulo 37. Vamos a avanzar un poquito allí. Dice, el padre lo envía, recuerden la historia, el padre lo envía para llevarles provisión, saber cómo están, pero entre tanto los hermanos con su envidia planean matarlo. Dice la palabra en el verso 12, capítulo 37, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Recuerde, estaban en Hebrón, pasaron por Siquem, continuaron con el viaje, salieron de Siquem y continuaron adelante, y posteriormente José, cuando los está buscando, no los encuentra en Siquem, continúa, se encuentra con un hombre. En el verso 15 lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió,
ya se han ido de aquí y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Ese es un tema que ya estudiamos en otro parachá, muy profundo. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué ese hombre aparece en escena? Ya lo vimos en otro parachá. Vamos a Dotán. Observen esta palabra aquí tan importante, Dotán. La palabra Dotán, esta palabra Dotán lo que significa son dos pozos. Y Dotán, en Dotán se sucedió un evento extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 13, aquí en Dotán fue el lugar donde Adonai abrió los ojos del criado de Eliseo para que viera los ejércitos del cielo que estaban con ellos. Eso sucedió ¿dónde? Aquí en Dotán. Y aquí en Dotán es el lugar donde cuando José llega, los hermanos lo toman. ¿Y qué hacen? Para parafrasear la historia, toman a José, y cuando toman a José en aquel lugar, ¿qué es lo que hacen los hermanos? No, pero un momentico, despacio, hermano Lucho, lo tiraste demasiado rápido. ¿Qué hacen? Hagamos la secuencia. Perfecto, cuando José, ahí viene el soñador, pues, lo que nos faltaba, pues, el hijo de papi, ahí llegó, pues. Inmediatamente, no hablan ni siquiera, ahí viene nuestro hermano José, nuestro hermanito, ay, ahí viene José, qué bueno que viene José a traernos unos tamalitos. No, lo primero que dicen, vea, pues, lo que nos faltaba, el soñador, pues. Y viene pues a enterarse de todo para ir a llevarle el cuento a papá. E inmediatamente lo primero que hacen los hermanos es ¿qué? Quitarle el zarope, quitarle la manta. A ver si hago aquí esta escena. Se la quitaron con todo el micrófono además. Le quitaron la manta porque ellos tenían, ¿qué tenían? Ellos tenían un celo, ellos tenían una envidia total con su hermano, no por la manta, sino por lo que ella representa, la cobertura, la gracia, el favor, la unción. Ellos tenían un problema no con la manta, sino en cuanto a lo que ella en sí mismo representa. En José había una gracia especial porque su padre lo sabía. Cuando hablamos de la vejez de Jacob, recordemos que esa vejez tiene que ver con madurez. Jacob enseñaba a su hijo lo que no le enseñó a ninguno de los otros. A este todos los días lo sentaba temprano en la mañana, le servía sus cornflakes y le decía, hijo, mira los misbot que tenemos que estudiar y la palabra y lo que Hashem ordena y es esto, y le enseñaba Torah, lo que no le enseñó a los otros que conocían de Torah, pero no como lo enseñó directamente a José. Por lo tanto, este elemento de juicio se convierte en un problema. E inmediatamente, número uno, por favor, dígalo, escríbalo en sus notas. Número uno, le arrancaron el vestido de colores. ¿Qué significa que le arrancaron el vestido de colores? Le quitaron la cobertura que su padre le había entregado, la medida precisa, la que solamente le correspondía a él. Observen que no dice el texto que le quitaron la manta y entre ellos empezaron a medírsela a ver a quién le servía. No, para nada, ellos no tenían ningún interés en esa manta. Esa manta ellos la odiaban, ellos no querían nada con la manta, simplemente querían que José no la tuviera puesta. ¿Por qué? Porque esto lo que nos está indicando es que cuando tú y yo hemos recibido el llamamiento al ministerio, el Eterno nos hace un llamamiento personal, individual, único, y establece una unción y establece el poder de esa unción sobre mi vida. Y cuando alguien me la quiere quitar, solamente me la quiere quitar porque hay un celo, hay una envidia que no les permita que nosotros avancemos hacia eso, hacia un proyecto especial. Esa envidia muchas veces viene directamente de nuestras familias. Esa envidia viene de la gente incluso más cercana. La envidia, el celo no viene de gente externa. Miren, hermanos, perdónenme que haga este pequeño paréntesis ahora. Yo me reúno ocasionalmente con personas alrededor de la ciudad y cuando me reúno con pastores o con personas cercanas de la comunidad a nuestro entorno, ellos nos dicen, qué bonita
La congregación hispana, nos sentimos tan orgullosos en esta ciudad, nos sentimos orgullosos de tener una congregación hispana. Qué bonita la congregación, pastor, lo felicito. Nos gusta cómo va marchando la iglesia, cómo van bien ustedes, qué bonito. Bueno, sí, estamos trabajando, tenemos unos proyectos, el banco de alimentos, estamos trabajando en esta visión, estamos transmitiendo. ¿Cómo están haciendo con este tema del COVID? Bueno, no, estamos trabajando todo vía internet. ¡Wow! Maravilloso, ¿cómo hacen eso? Quisiéramos aprender y de hecho Camilo y Sebastián están en eso, ayudando, apoyando a los ministerios, a los pastores americanos. Gracias a los hermanos de la comunidad hispana. La gente hispana, la gente americana que no son de esta congregación, tienen más fe en la visión de esta congregación que los que se congregan aquí. A una gente que se congrega aquí le presentamos el proyecto Comedores Comunitarios, les presentamos el proyecto TV Maná, el proyecto Radiogénesis, el proyecto comunitario, el proyecto... ¿Cuáles proyectos? Proyectos, el estudio Maná, los módulos, les presentamos esto, le presentamos lo otro. Y los que son de casa no tienen la fe en la visión de casa. Pero la gente de afuera viene y nos dice, maravilloso trabajo, pastor, qué bonita el trabajo que desarrolla la visión hispana, nos sentimos orgullosos de la comunidad hispana. Es impresionante que gente de afuera, creyentes o no creyentes, tienen más fe en la comunidad hispana que nosotros los hispanos que estamos en esta casa. ¿Qué pasa con este pueblo? Tenían tanto celo y tanta envidia con la posición que esto representaba, una unción, una categoría de honor, que ellos decían arrancarle. Ellos quieren quitarte tu bendición, ellos quieren quitarte tu unción, ellos quieren quitarte tu llamado, ellos quieren quitarte la bendición. Ahora, en el primer caso, cuando le quitan esta situación, vemos que inmediatamente lo arrojan. Ahora sí, hermano Luchito, ¿a dónde lo arrojan? A un pozo. ¿Cómo lo arrojan? Perdón, ¿en qué condición lo arrojan? No tanto como, pues lo lanzan, pero ¿cómo, en qué condición? Le quitaron la manta y según la versión que leímos de este libro, dice que la manta era como un vestido que alcanzaba hasta las mangas de los brazos y hasta los tobillos. Era ¿cómo se llama? Como una pijama, ¿no? Completa, ¿no? Porque era como un vestido enterizo, pues. Yo no siento que haya quedado propiamente desnudo, probablemente en paños menores. Por lo menos tendría una prenda más. Pero lo que sí es importante aquí es que lo despojaron de su vestimenta principal. ¿Hasta ahí vamos bien? Digamos mejor, semidesnudo. Primera categoría, escríbanlo por favor. La primera categoría, le retiran su manto de protección, su manto de unción, su manto de colores, su vestidura que lo distingue y que lo identifica como el hijo amado. Pero por favor, dígalo conmigo y escríbalo. Pero aunque le quitaron el manto, nunca le podrán quitar las promesas de su Padre. ¿Están conmigo? Mire, hermanos, escuché un testimonio que me estremeció. No conozco muy bien, Camilo, ¿me puede corregir, por favor? Hay un joven de este grupo, Camilito, este grupo que tus amigos, ¿cómo se llaman? De Centroamérica, perdón. ¿Camilo no está? De tus amigos del grupo musical de Centroamérica, creo que de Honduras, ¿cómo se llaman ellos? Miel San Marcos. En los testimonios de uno de los chicos de Miel San Marcos, creo que el principal del grupo, este testimonio lo estuve escuchando y me impresionó. Antes de él estar en una conversión auténtica, entregado al ministerio, hijo de ministros de una congregación gigante, este joven estaba en el mundo. Estaba en el mundo. Digámoslo así, simplemente en el mundo. Cuando regresaba en la inmunda, cuando regresaba a casa a las 2, 3, 4 de la mañana, ebrio, como quiera que sea, su padre, un hombre de fe, un hombre de emuná, un hombre de ministerio, ¿cómo lo recibía? ¿Cómo lo recibía? Llegaba el hombre a golpear la puerta. ¡Ábrame la puerta que llegué! El papá lo estaba esperando en la puerta. Hijo, bienvenido. Gracias, Padre, por traer a tu siervo. Gracias, Padre, por traer a tu adorador. Este es el levita, Padre. Y el levita empezaba a entrar a casa y entraba medio levitando un poco.
Y el papá le decía, hijo, no te preocupes, hijo, recuéstate, tengo algo para que tomes, para que te reposes, hijo, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre escogido, tú eres un hombre llamado, tú eres un hombre de ministerio, tú eres un adorador de Adonai. Tranquilo, hijo, reposa, descansa, bienvenido a tu casa. Y cada día que su hijo cometía este error, cada día que su hijo pasaba por esa circunstancia, las palabras de su padre, ¿cuáles eran las palabras de su padre? De bendición, de bendición, de bendición. ¿Cómo lo declaraba? Lo declaraba un hombre de bendición, un levita, un hombre adorador. Eres un adorador, eres un ministro, eres un siervo de Adonai. ¿Y quién es ese joven hoy? Exactamente lo que el padre proclamó sobre la vida de su hijo: un hombre de Dios, un adorador, un levita. Pero ¿qué tal del padre que lo recibe a puntapiés, a golpes, con la palo de la escoba y lo saca a la casa y le dice, aquí no tiene nada, que venía a hacer largas allá? Lo perdió completamente. ¿Están conmigo? Entonces aquí vemos que en este momento José pasa ahora a una condición de tener todo el reconocimiento de su padre, el odio de sus hermanos, y pasa al número 2, pasa a tener un vestido semidesnudo en un pozo sin agua, dice la palabra. Pero en un pozo sin agua donde aparte de que no hay agua, ¿qué hay? Serpientes venenosas, alacranes, escorpiones, yo no sé cuánto tipo de plagas podían estar allí, pero sin embargo Adonai allí lo estaba guardando. Número 2, en este segundo pozo José por primera vez en su vida se encuentra frente a una situación de soledad. ¿Alguna vez te has sentido, amado hermano, en este lugar? ¿Alguna vez te has sentido semidesnudo, despojado? Tal vez te despojaron de un trabajo, de un título, de una honra, de una posición. Te sientes semidesnudo, te sientes en angustia, en soledad. Estás en esa cisterna, repudiado por tu familia. Te encuentras vacío, deprimido, angustiado. ¿Cómo te sientes rodeado de víboras? ¿Te has sentido alguna vez en tu vida de esta manera? Muy seguramente que sí, muchas veces, no solamente una, sino muchas veces. Y estando José en esta condición, allí en aquel pozo, por algún momento ustedes piense por un momento, hermano, ¿qué podría pensar José en ese momento? Dice, oye, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo no entiendo cuál es el problema con mis hermanos. Oye, pero ¿qué problema con mis hermanos? Es que no aguantan una chancecita, ¿no? Y empieza José a meditar, ¿por qué pasó esto? Mi papá me envió tan lejos a buscar a mis hermanos. ¿Será que esto es un plan que ya estaba preparado con mi papá, con mis hermanos, que yo viniera hasta este lugar, que me lanzaran a este pozo? Y él empieza a hacer ajustes y a pensar cosas, pero una cosa sí es absolutamente clara, que José, estando en esa condición de soledad, en esa oscuridad, en ese foso, él proclamó una palabra y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dígalo conmigo, mi socorro viene de Adonai. Ahí estaba José. Ya no tenía ese reconocimiento de una túnica especial que papi le había entregado. Ahora se encuentra en un lugar desolado, en un lugar vacío, en un lugar sin agua que tipifica la palabra, en una circunstancia de angustia, pero en este lugar, adicional a ello, él sabe que hay un Dios eterno, todopoderoso, que será quien le brinde su socorro y quien lo ayude en esta circunstancia. Por lo tanto, sale de ese pozo. Recuerden que lo sacan de este pozo. Vamos al capítulo 37, verso 28. E inmediatamente es vendido a una caravana de ismaelitas y pasó de un hijo amado, primogénito, a un pozo de soledad. Y número 3, pasa ¿a qué? A una condición de esclavo. Ahora es vestido. Seguramente lo encontraron semidesnudo, probablemente lo llevaron en esa carreta en esa condición semidesnudo, o probablemente le colocaron algún harapo para que simplemente significara ahora que era un esclavo como cualquiera de los esclavos que viajaban en esta condición, en esta carreta. Esta travesía por el desierto es una travesía peligrosa, es una travesía de agonía, es una travesía crítica, es una travesía extremadamente fuerte, pero él recuerda una palabra. Cuando te sientas en esta condición, amado hermano, en el que tú estás pasando por un desierto, por favor dígalo conmigo, libro de Juan capítulo 11 verso 4 dice, pero esta condición no es de muerte.
esta no es una condición de muerte. Estoy pasando por un desierto. Vengo de una situación de soledad. Vengo de una situación de oscuridad a la cual fui arrojado por mi propia familia, por el celo, por la envidia, por el odio, por cualquier circunstancia que usted quiera sumar allí. Pero esta no es una situación de muerte, porque aquí hay un José que nos está mostrando emuná, que nos está mostrando que hay un eterno poderoso, que Baruch Hashem está con él y que él es el que puede. Así es que pasa por todo este proceso del pozo, sale de la tierra de Canaán, pasa por el desierto y ahora, después de estar en el desierto, llega a una tierra que se llama ¿cómo? Egipto. Ahora se encuentra en otra cultura, en otro idioma, en otras leyes, con otro tipo de gente, un pueblo de idolatría, un pueblo de paganismo. Otro tipo de vida totalmente diferente. Y en este lugar donde él se encuentra, allí en aquel lugar, se enfrenta a una situación aún peor. ¿Cuál es? Ahora pasa a estar en condición de esclavitud. Y estando en una condición de esclavitud, en ese lugar sufre una situación y es que fue tentado. ¿Fue tentado por quién? Por la esposa de Potifar. Pero sin embargo, llegar a esa posición de ser tentado significa que ya había pasado por una condición de esclavitud, y dice la palabra que Potifar veía en José que todo lo que José hacía prosperaba. Y dice la palabra que Potifar pronunció estas palabras porque Adonai está con José. Y ese texto a mí me causa mucho interés, porque la pregunta es ¿cómo Potifar sabía de Adonai? Porque dice ciertamente José, Adonai lo guarda. Entonces lo coloca ahora en una posición de mayordomía. Por favor, dígalo conmigo. Aún en mi desierto, el Eterno me saca de esa condición y me pone en lugares de privilegio. Ahora José es el mayordomo de la casa, y después de Potifar, José es el que tiene toda la autoridad sobre toda la casa, excepto sobre la esposa. Amén. Pero sin embargo la esposa, muy querida, y aquí esto es muy interesante, porque observe que normalmente cuando se habla de un tema de tentación, normalmente se habla del hombre, pero aquí vemos que la palabra nos menciona es a la mujer, la que lo buscó, la que lo provocó, la que lo sedujo, la que lo persiguió, la que lo forzó, la que lo obligó, la que lo llevó, la que le dijo, Josecito, ven, tráeme un cafecito, mi hijo, vení por las mañanitas, cuando mi esposo no esté, vení. Y José cumplía con las órdenes. Lo que usted diga, señora, con mucho gusto, señora, ¿cómo quiere el cafecito? ¿Con cremita, sin cremita? ¿Con azuquitar, sin azuquitar? Decía, no, yo lo quiero aquí, juntico a mí, aquí. Y José le decía, señora, lo siento mucho, soy el mayordomo de todo, a excepción de usted. Porque los misbot de mi palabra no me permiten pasar por esta situación. Por favor, dígalo conmigo. En mi mayordomía tengo privilegios, pero en mi mayordomía tengo que tener mis ojos abiertos y mis oídos despiertos, porque Satanás no querrá que mi mayordomía tenga éxito. ¿Están conmigo? En esta situación, parafraseando toda esta historia, para que avancemos, nos damos cuenta, usted conoce la historia de lo que pasó allí. Entonces, vemos que José resiste esta situación, y al resistir esta situación, entonces ahora es denunciado, digamos, inapropiadamente por la esposa. Y esto genera un conflicto terrible al que José ahora pasa nuevamente a una condición de preso. Esta es la quinta situación. Ahora está en una situación de preso. Miren, ¿cuántos trajes lleva José? Una túnica de colores, semidesnudo, luego pasó con un traje de esclavo, luego pasó con un traje de mayordomía, y ahora entra un traje de preso. Está preso. Y preso pasa a estar en una condición de olvido. Allí está. Pero estando preso en una condición de olvido, con un traje nuevo, un traje que nunca jamás pensó usar, ahora en esa condición, el Eterno continúa bendiciéndolo, y allí se produce un acontecimiento sobrenatural, y es que José ahora tiene la oportunidad de revelarle los sueños al panadero y al copero. ¿Recuerdan la historia?
Confirmado el sueño del copero, el panadero fue ejecutado, el copero sale libre, y cuando el copero regresa al reino, ¿cómo se llama? Al faraón, a la corte del faraón, cuando lo reintegran a su posición de copero, José le dice: hey amigo, acuérdate de mí. Cuando estés en casa con el faraón, acuérdate que yo fui el que reveló tu sueño. ¿Y qué le dijo el copero? Como no, que sí señor, que con mucho gusto, inmediatamente llegue a la casa de mi faraón, inmediatamente le participaré, que tú has sido el hombre que ha revelado esta situación para evitar que yo muera injustamente. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años después. 2 años después. Esto aquí valdría la pena hacer un pequeño paréntesis. Pastora, es que estoy pasando por esta situación tan delicada. ¿Usted podría orar por mí? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Estamos orando por ti. Algún día estaré orando por ti. Nosotros somos tan rápidos para decir: sí, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. O voy a hacer un ayuno por ti. No sé cuándo, probablemente en 2 o 3 años, pero pienso ayunar por ti. Cuando nosotros hacemos esa promesa de orar por alguien, tiene que ser mejor dicho, es que no es una promesa, usted tiene que orar en el momento, ya, ahora. Estás en una situación difícil, vamos a orar, hermano, vamos a orar. ¿Por qué? Porque José le dijo: acuérdate, por favor, amigo, acuérdate que yo fui la persona que intervino en esta situación. Esta posición de mayordomía le dio a José ciertos privilegios, obviamente, tenía ciertas libertades, claro que sí, pero también tenía ciertas limitantes. Finalmente lo pusieron en esta situación de cárcel, está vestido, repito, con una posición de preso, y vamos a la parte final de la historia que ya todos conocemos. Cuando Faraón tiene los sueños y llama a todos sus adivinos, sus magos, sus encantadores, sus brujos, etcétera, y ninguno logra establecer los sueños de Faraón, entonces el copero interviene 2 años después y le recuerda a Faraón de que estando en su condición de preso, un joven hebreo había revelado ese sueño. ¿Perdón? Es así como el faraón dice: ¿y qué esperas? Tráelo inmediatamente para acá. Estamos en el capítulo 41. Uy, ¿cómo avanzamos tantos capítulos? No me di cuenta tan rápido. Muy bien. En el capítulo, ¿perdón? Sí, no, pero tenía que hacerlo, aunque este capítulo 41 es del Parashá el próximo, pero tenía que, para completar la historia y no dejarla incortada aquí. Capítulo 41, verso 14, muy bien. Dice, verso 14, léalo conmigo, por favor. Entonces Faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo a Faraón a José: yo te he tenido un sueño, le cuenta toda la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted recuerda esa historia, no me voy a detener allí. Y José le presenta toda la situación, ¿verdad? Vamos al verso 42. En el verso 42 dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello, y le hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Número 7. ¿Cuál fue el punto número 7? La vestimenta número 7 de José. Dígalo conmigo: vestido de gala, vestido de lino fino, vestido de honra, vestido de gloria, vestido de honor, vestido de reconocimiento. Pero atención, mi hermano, para que José saliera de una condición de niño mimado, amado por su padre, tuvo que pasar por una situación de un pozo de soledad, tuvo que pasar por una posición de desierto, tuvo que pasar por una posición de mayordomía, tuvo que pasar por una posición de cárcel, y tuvo que pasar por una condición de muchas cosas, hasta que finalmente el propósito de Adonai, que empezó allí, se tenía que cumplir ahora aquí. Y ese propósito, con túnica de colores o sin túnica de colores, se tiene que cumplir.
Esto significa, mi amado hermano, que quien está allí al frente hoy recibiendo este mensaje, y tú sabes que en algún momento de tu vida alguien se presentó y te dijo, así te dice Adonai, has sido llamado y escogido desde el vientre de tu madre, no temas, nunca es tarde para empezar el llamamiento para el cual el Eterno te escogió. Porque el tiempo de José llegó ahora y llegó para que colocaran un anillo y lo colocaran en la posición más alta y más elevada por encima de todo el pueblo egipcio. Ocupó la posición de privilegio más alta porque el honor y el privilegio lo da Adonai y Adonai te colocará en el lugar de privilegio a donde Él te tiene que colocar. Amén. Ahora bien, vemos en este siguiente punto que Jacob pasa por otra circunstancia. Mientras toda esta historia de José pasó, retomemos el principio de lo que pasó. ¿Qué pasó con la túnica? Los hermanos tomaron la túnica y ¿qué hicieron con ella? La destrozaron, la destrozaron, la destrozaron, la destrozaron. Aparte de eso, la enjuagaron en sangre de un cordero, la enjuagaron en sangre y finalmente la llevan a su padre y le dicen, padre, oh padre amado, Jacob, encontramos esta túnica como de colores. Pareciera la túnica que tú le entregaste al bebé. Necesitamos que tú la examines y que tú establezcas si realmente está en la túnica de José. Qué conspiración tan aterradora, dígalo conmigo. Qué bonita familia. Oiga, qué hijos tan bellos estos. Qué barbaridad. Es increíble que la lectura de la Biblia nos muestre una escena tan dantesca como esta. Sus hijos ahora lo engañan y, como diría alguien, y lo engañan en su propia cara. Al frente suyo le dicen, padre, encontramos esto, no sabemos, queremos que tú la examines, que tú que la hiciste, tú que la tejiste, la revises, le hagas la prueba de ADN y establezcas si era la túnica de José. Y cuando el padre la ve, inmediatamente la reconoce. ¿Y qué dice? Ciertamente, un animal salvaje se tragó a mi bebé. Y a partir de ese momento, Jacob entró en una pena moral absoluta. Su vida no tenía sentido. Aquel soñador que vio una escalera y ángeles que subían y bajaban, hoy sus sueños han terminado. Hoy la vida de Jacob llegó a su fin. Es un hombre que camina porque ve caminar, es un hombre que respira porque tiene que respirar, pero el sentido de su vida lo tenía puesto en el hijo que él amaba, del cual nunca pensó que la muerte de su hijo se ocasionara de una manera tan trágica como la que estamos viendo en esta escena. Pero ¿por qué quiero significar esto, hermanos? Porque lamentablemente Jacob, el patriarca, vio esta escena e inmediatamente creyó en sus hijos de que su hijo realmente había muerto. Sugerencias, inquietudes, porque Jacob ¿por qué no fue a verificar? Había otra forma de verificar. Vamos al lugar, busquemos en la ruta hacia donde ellos fueron. Hijos, ustedes estuvieron con él, acompáñenme, necesitamos mirar otros rastros, necesitamos mirar, quedaron algunos huesos, que una calavera, quedaron algo, tenemos que buscar algo que me demuestre y que establezca que evidentemente mi hijo fue muerto. Pero vemos que aquí evidentemente Jacob está frente a una situación de total y absoluta desesperanza. Dígalo conmigo, desesperanza. Desesperanza. Entonces, mis amados hermanos, vamos a cerrar la historia con la siguiente frase. Dígalo conmigo. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Juntamente con Yeshua HaMashiach, yo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Es decir, que cuando nosotros trabajamos en el ministerio,
Todo ministerio tiene guerra. Todo ministerio pasa por batalla. Todo ministerio tiene confrontaciones, dificultades, adversidades. Todo ministerio tiene ovejas y tiene cabritos y tiene de todo. Pero todo ministerio tiene cicatrices. Todo ministerio necesita hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres que estén dispuestos a pasar de un pozo a otro pozo y de una condición a otra condición, porque todos los ministerios hemos pasado por las pruebas, las adversidades, las maduras y las dificultades más impresionantes. Pero cuando miran el hombro o la espalda de la pastora Pili o la espalda del pastor Alfaro, probablemente todavía podamos ver en nuestras espaldas las cicatrices de circunstancias, de pruebas y de adversidades que hemos tenido que enfrentar. Pero el mensaje es para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. No te sientas muy seguro en un lugar donde crees que tu pastor es perfecto. No te sientas muy seguro y muy tranquilo donde tú ves a tu pastor sin ninguna cicatriz, sin ninguna quebradura, porque seguramente o escapó de la batalla o le tuvo temor a enfrentar la batalla. Un ministerio se establece como el ministerio en la vida de José, que cuando fue escogido, llamado y preparado para el ministerio, se vistió de gala porque su padre lo amaba y nuestro Padre nos ama a cada uno de nosotros. Pero inmediatamente vendrá el ataque del enemigo y ese enemigo no esperes que sea un enemigo lejano. Su propia familia se encargó de llevarlo en una conspiración de muerte y alguno de ellos dijo: preferimos no matarlo. Por favor, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? ¿Quién lo dijo? Judá. Dijo: no, un momentico. Judá, no lo matemos, saquémoslo del pozo. Mejor vendámoslo. Y Judá tenía intereses ahí, porque ya Rubén no iba a ser primogénito. José tampoco. ¿Quién más? Judá tenía intereses como primogénito, pero sin embargo él dijo: no me parece prudente que lo matemos, por lo menos vendámoslo. Vemos todas estas escenas. Pasa por condición de desierto. ¿Cuántos desiertos has tenido que pasar, amado hermano? Todos los tiempos pasamos por desiertos, pero en el desierto está la mano de Adonai. En medio de la condición que tú quieras que estés pasando hoy, Adonai está haciendo la obra. Dígalo conmigo: no moriremos, porque nuestro sueño no va a morir, porque nuestro sueño no va a morir. La gente, hermanos, hermano Beni, los hermanos que están aquí presentes, la gente te dice: oye, hermano Beni, qué bonita la alabanza, qué maravillosa la adoración, maravillosa, y la gente está contigo, y la gente te da palmas, y la gente te da palabras, y te bendicen. Pero en cualquier momento la misma gente que te da palmaditas es la misma gente que inmediatamente salen y corren para cualquier otro lugar, porque en el otro lugar se producen milagros, en el otro lugar se producen sanidades, en el otro lugar hay mejores instrumentos, en el otro lugar cantan canciones más bonitas, y entonces nos dejan de lado y todas las palabras bonitas de nada sirven. Esos son los golpes que sufrimos y sufrimos y sufrimos y sufrimos cuando estamos en el ministerio. Y José nos dio un modelo maravilloso de esperanza, de saber que cuando nos sometemos, por favor dígalo conmigo, en obediencia, obediencia, el Eterno cumplirá su propósito en mí. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por esta maratónica que hemos hecho, esta carrera en la vida de José, Padre. Teníamos que avanzar muchos temas y caminar en muchos detalles, pero espero que la palabra que haya sido presentada hoy, así como ministró a mi vida, eterno Padre, haya ministrado el corazón de mis hermanos en cada lugar, en cada nación. José es un modelo de vida extraordinario. José pasó por una experiencia que difícilmente cualquiera de nosotros podría soportar. Y todavía lo que viene a continuación en nuestro siguiente parashá, todavía es mucho más grandioso hasta hoy. Pero cuando lo colocaste en esa posición de privilegio, lo colocaste precisamente para que hubiese salvación. Salvación para su familia, salvación para nuestro pueblo, eterno Padre. Gracias porque tú utilizaste la vida de José. Gracias porque José nos muestra ese modelo absoluto de emuná,
de obediencia y de fidelidad, sujeción absoluta a tu palabra. Nunca entendemos o vemos en la lectura a un José decepcionado, abatido, triste, enojado, frustrado. Nunca. Siempre vimos a un José dispuesto en fe a creer en el propósito para el cual había sido llamado. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Juan capítulo 14, verso 6. José tenía en su corazón claro que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo tengo claro a Yeshua como el camino, la verdad y la vida, todas las cosas me ayudarán para bien. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.